¿qué tal? Estamos muy contentos el día de hoy para conversar sobre la escalada deportiva, la escalada que debuta en las Olimpiadas, esta vez en Tokio 2020. Esperemos que sea un deporte que perdure en el tiempo. Y para hablar de ello, tengo el honor, el gratísimo honor de estar aquí con mi amigo Federico Pisani. Federico, bueno, no sé cómo es aquí, amigo escalador, sin lugar a duda uno de los mejores representantes de la escalada en Venezuela. Fíjense, para presentarlo a él, que además es biólogo, graduado de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en fisiología del cuerpo humano, sí, del ejercicio y entrenador de la selección de escalada deportiva venezolana, director técnico específicamente. Pero para que vean quién es Foucault, quiero presentarles a ustedes un video que seguramente habrán visto en las redes sociales, pero quizás no sabían que se trataba de Federico, así que déjenme compartirles este video. Let's go for it! We've come here to Angel Falls to climb this huge overhang, one of the biggest in the world. You just feel like you're flying when you're hanging from the wall. The sound of the waterfall is like a constant storm. Climbing Angel Falls is very dangerous. I wanna keep climbing. You wanna take the lead? Yeah, of course. Where the rock is being more exposed to the water. The rock, it's crumbly. It's very sandy, so I'm gonna put one protection here. Gonna be really careful in this, you know? On the other hand, where there is no water at all, you can see that rock is completely different. How does it look? Look very hard. It's extremely hard. Are you gonna climb here, right? Yeah, I will try. When you get to see this landscape from above, Alright! you can see how the water is a big destroyer in a way. It dissolves the rocks. The continuous flow of water for millions of years made these incredible islands in the sky. Wow, increíble lo que acabamos de ver. ¿Qué te trae a tu mente cuando ves estas imágenes? Bueno, al ver un tepuy enseguida me transporto a ese lugar que para mí es, digamos que ese es mi hogar de escalador en el mundo. Y cuando uno dice, por ejemplo en inglés, home mountains, eso tiene un gran significado, son las montañas, hogar, las que representan tu hogar. Y eso para mí son los tepuyes, es mi hogar, dentro de la escalada en roca. ¿Y cómo llegaste a esta producción de National Geographic? Bueno, esa producción creo que llegó digamos que por la historia de escalada y de producciones a las que me introdujo Iván Calderón, que también sale en el video.
Él también es un reconocidísimo escalador de tepuyes y también es conocido dentro de las producciones internacionales, o sea, los llaman para ir a escalar tepuyes y hacer filmaciones. Y él me presentó ante un grupo de producción de la BBC y empecé a hacer producciones con la BBC, luego con Red Bull y diferentes programas de televisión hasta que llegué finalmente a National Geographic. Bueno, y no una cualquiera de las producciones, sino una serie que fue muy vista, cuyo, vamos a decir, el presentador ancla es Will Smith, muy popular esa serie, y además en nuestra Salto Ángel, ¿no? En la casa. Sí, en tu propio país, en uno de los lugares más extraordinarios del mundo, y que también ha sido un ícono de la escalada global, Sí, ¿no? Sí, el Salto Ángel es una de las grandes paredes del mundo que todo escalador sueña con montarse. Hace un rato antes que estuviéramos haciendo este programa, me comentabas que habías leído un artículo en una revista española que fue la que te motivó un poco, te inspiró a involucrarte más de lleno en la escalada de Tepuy. Sí, claro, yo empecé temprana edad, bueno, no tan temprana, a los 15 años a escalar junto con Marcus Tobía y Jorin Meyer en un curso de escalada que hicieron aquí en la ciudad, en Caracas, en nuestra, digamos que en nuestra roca escuela, que es La Guairita. Y ahí conocí la escalada y empecé a practicarla, pero yo no sabía de los tepuyes. Y cuando entré a la universidad, al grupo excursionista Oikos, ahí me puse en contacto con toda esa bibliografía en torno a los tepuyes, en las revistas de escalada de afuera y también en los, digamos, en los registros del club, que también tienen informe de la expedición de la Autana, informe de la expedición a tal lado, al tal Tepuy, y toda esa, digamos, que bibliografía, y también las escaladas de los españoles que vinieron a abrir rutas de grandes paredes por primera vez, como Jesús Gálvez y Adolfo Madina Baitía. Ellos fueron los que me inspiraron a, digamos, que perseguir esa primera meta de escalar un Tepuy. Y temprano en mi carrera de escalador, cuando tenía apenas 19 años, me lancé mi primera gran pared junto con unos panas. ¿Cuál fue esa pared y quiénes te acompañaron? Bueno, me acompañaron Marco Bustamante, que en paz descanse, un gran amigo mío que me enseñó, fue prácticamente mi mentor de escalada en roca y de escalada en gran pared, sobre todo. Andrés Montiel, que sigue siendo mi amigo y mi compañero de escalada, y Leonel Bulton, que se desapareció del mundo, pero todavía está ahí, yo sé que está ahí. Con ellos cuatro escalamos, repetimos una ruta de Jesús Gálvez y Adolfo Madina Baitía, que son dos leyendas de la escalada, que se llama A Poco No, en el Tepuy Cuquenal, en Matagua y Tepuy. Ese fue mi primer contacto con la escalada de grandes paredes. Eso hay que mencionarle a nuestro público que justamente esa época coincide con el resurgimiento de la escalada en roca como un deporte, como una actividad deportiva. Empezó a masificarse, yo recuerdo que empezó muchas más personas a ir a La Guairita e interesarse por la escalada. Cuéntanos un poco cómo fue ese origen del deporte, qué tan organizado o desorganizado era y cómo ha sido ese proceso hasta llegar ahora a unos Juegos Olímpicos como un deporte oficial. Yo creo que como toda organización, todo empieza por el caos absoluto. Y así era la escalada antes, digamos que en sus estadios más tempranos, como deporte, ¿no? Como deporte formal. Lo que teníamos era principalmente festivales de escalada, como el famoso festival de Italia que se llama el de Arco, que luego, cuando se formaliza el deporte como un deporte competitivo, se convierte en una competencia de escalada. Y empiezan a aparecer competencias en otras partes, en Estados Unidos también, en Europa, etc. Y ahí es de donde resurge, o como surge por primera vez, la escalada en roca como un deporte competitivo, con premios, con competencia, podium, ranking mundial, y se coronaron los primeros campeones mundiales temprano en los años 90, creo que 80 también. Fíjate, 80. Hay algo interesante que también me señalabas hace un momento atrás, antes de la grabación, de que la escalada en roca no nace como un deporte per se, sino como una herramienta del montañismo. Cuéntanos un poco sobre esa visión. Bueno, digamos que el enfoque de este deporte principal o el objetivo principal era ascender montañas. Y para ascender montañas se requería una habilidad que era la de trepar muros de roca.
Y de ahí se inventa la escalada en roca como una herramienta para poder llegar a la cumbre de las montañas. Pero no era un deporte en sí. Luego se separa, digamos, que esa disciplina o esa modalidad dentro del montañismo para formar una modalidad o una disciplina per se. Y se va especializando cada vez más en las diferentes técnicas, formas de escalada, hasta el punto actual en la que tenemos la escalada deportiva, que es completamente especializada hacia el deporte competitivo, ¿no? Retomemos nuevamente ese proceso de formación de los festivales de escalada en el mundo. Comienzan ya a surgir ya competencias, claro, más concretas. Pero ¿cómo fue ese proceso de homologación? ¿Qué es lo que se premiaba? ¿La dificultad, la velocidad? ¿Cómo fueron esas primeras competencias? Y yo recuerdo que tú también participaste en una de esas primeras competencias que se hizo en Caracas. Cuéntanos también un poco de eso. Bueno, digamos que las primeras experiencias competitivas se hacían en la roca, ¿no? Se buscaban rutas nuevas para que nadie tuviera ventaja sobre los demás. Y se hacía un festival para ver quién escalaba la mayor cantidad de rutas y quién lograba la mayor dificultad. Y recuerdo en particular en el Festival de Arco como Stefan Globach, que es un escalador que luego conocimos en Los Tepuyes haciendo una producción para Red Bull, como él en numerosas ocasiones quedó campeón del Festival de Arco. Había mucha competencia, sobre todo entre unos escaladores alemanes que eran los más fuertes del mundo. Había escaladoras norteamericanas como Robin Eversweet, que se coronó como una de las primeras campeonas mundiales de escalada deportiva. Es decir, como en todo deporte, siempre surge la necesidad de medirse unos contra otros, los que practican el deporte. Y la manera que se formalizó fue principalmente con la escalada de cuerda, para ver quién escalaba la ruta con cuerda más difícil. Y luego, bueno, con la historia de la escalada y con la diversificación de las modalidades, surgieron estas otras tres modalidades que tenemos hoy en el deporte moderno, que es la velocidad, tratar de llegar lo más rápido posible desde el piso hasta el tope. La escalada de bloque, que es sin cuerda, pero tratando de, digamos, que poner problemas lo más difíciles posible o lo más potente o sí, de mayor dificultad posible. Y la modalidad de cuerda, que es más la modalidad de resistencia o de fuerza-resistencia. Ya. En ese inicio del deporte en Venezuela, ¿nos puedes contar alguna anécdota, o sea, de quiénes eran esas personas que organizaron esas competencias? Si recuerdas algunos nombres, quiénes quedaron campeones en esas primeras competencias venezolanas. Claro, bueno, no recuerdo exactamente quiénes quedaron campeones, pero sí me acuerdo de ciertos personajes que eran, por ejemplo, en nuestra ciudad capital estaba Quique Arnal, José Luis Pereira, como escaladores así principales, Chuti, estaba en Mérida, estaban otros personajes como Evaldo Sandoval, Sebastián Villafañe, Alfredo Yupi Rangel. O sea, había una gama de escaladores que estábamos desorganizados, haciendo montañas y escalando paredes, pero que se empezaron a organizar en las primeras competencias, en Mérida, en el muro forestal, que fue una experiencia comiquísima comiquísima por digamos que la diversidad de hippie que había en esa época. Sí. Y poco a poco, bueno, salud. Bueno, te falta, se podrá conseguir un relleno un poquito más. Un refill, por favor. Y después, bueno, apareció esta primera gran competencia nacional, que era en Parque Miranda. No sé si tú recuerdas que en Parque Miranda se puso un andamio gigante que llegaba hasta el techo. Se hizo un festival todo loco con saltos de swing en una cuerda. Y las primeras personas que compitieron y las que ganaron, me acuerdo perfectamente que fue en la rama masculina, fue Quique Arnal. En el femenino no me recuerdo quién ganó exactamente, pero creo que fue Gaby Mazzini, creo, la que ganó la competencia. No estoy de todo seguro, pero el hecho es que esa fue nuestra primera gran competencia, y creo que esa competencia fue la que motivó que luego se organizara el deporte a través de un movimiento dentro del Ministerio del Deporte, dentro del Instituto Nacional, que se llamó Deporte para Todos, que incluía deportes no tradicionales, o sea, tenía un programa de deportes no tradicionales para desarrollarlos. A la cabeza de la escalada estaba Néstor Carvajal, y él, digamos, que organizó ese sistema para que se desarrollaran diferentes escuelas en el país. Y de ese, vamos a decir, bueno, salud, muchísimas gracias, Carla, por
de esas primeras experiencias de deporte para todos, que yo lo recuerdo claramente, fue el semillero para una serie de jóvenes atletas Sí. que ya ingresaron al deporte no con esa motivación que tú tuviste como actividad del montañismo, sino como un deporte específicamente. Exactamente. Cuéntanos un poco de esa primera generación que tú recuerdas, o que puedas mencionar algunos nombres de personas que impactaron o influyeron positivamente Sí. en la construcción de la escalada deportiva en Venezuela. Sí. Como te decía, esa primera generación o esas primeras generaciones de escaladores éramos escaladores de aventura principalmente. Y antes que yo venía otra generación atrás, que era la que yo admiraba, que eran todos estos escaladores extremadamente hippies, pero increíblemente duros y comprometidos con la escalada, como José Luis Pereira, Sebastián Villafañe, los dos que en paz descansen, que nos inspiraron también a esta generación. Pero en Deporte para Todos se intenta dar organización por primera vez a ese movimiento que era caótico y que debía de alguna manera institucionalizarse y formalizarse para generar un movimiento con un sentido, que era el desarrollo general de la escalada. ¿Okay? Entonces, bueno, yo pertenecía a la primera selección nacional de escalada y empezaron a traer entrenadores de afuera, como entrenadores franceses famosos de la época, como Gilles, y se hizo un esfuerzo por traer información de afuera, en entrenamiento, en cómo armar la ruta, etcétera, y empezamos, bueno, yo creo que se empezó con muy buen pie, y de hecho el fruto de esas primeras generaciones fue una generación luego, posterior, de escaladores muy duros que ahorita están trabajando en diferentes puestos, como Marcos Huber en la selección de Bélgica, Carlos Catarí, que está muy metido en el desarrollo de la escalada en España. Está, por ejemplo, Eric Noya, que es campeón de velocidad de España, y así muchos otros. Néstor Carvajal, que ganó, Néstor Carvajal Jr., que ganó medallas en los X Games, en la escalada de velocidad. Manuel Escobar, inclusive, que fue subcampeón mundial de la modalidad de velocidad. O sea, escaladores sumamente destacados y digamos que durante el auge mayor de nuestra generación, de nuestro desarrollo. ¿Qué años estamos hablando de esa generación? No, eso fue de los 90 para arriba, 90 a 2000. Digamos, con el auge en los años 2000. Fíjate, por ahí cerrando ya esta primera parte de la conversación, que la vamos a dividir un poco esta reseña histórica de lo que ha sido la escalada en el mundo y particularmente en Venezuela. Y luego en la segunda parte vamos a hablar sobre la selección venezolana actual, las perspectivas que tiene. Vamos a establecer un contacto telefónico con Manuel Escobar, precisamente, que es entrenador de la selección actual. El entrenador principal de la selección. El entrenador principal y también esto lo estamos grabando el 3 de agosto y hoy casualmente se inició la competencia de escalada en Tokio y quizás revisemos algunas líneas principales de lo que ahí ocurrió. Entonces, sí, hoy es un día histórico para la escalada deportiva porque está en los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia. Y antes de cerrar, o como cierre de esto, una reflexión personal de tú que has vivido, digamos, toda la evolución de ese proceso como deporte, ¿qué significancia tiene para los montañistas del mundo que esta disciplina esté en las Olimpiadas? No sé, ¿qué puedes decir? Bueno, de hecho hay un debate porque digamos que la formalización del deporte como un deporte competitivo y como un deporte olímpico conlleva una especialización de la disciplina que la aleja de las montañas. Y digamos que los más puristas o los que más digamos que se recuerdan de dónde viene el deporte están haciendo, sobre todo en las redes sociales, ese reclamo de que las federaciones de escalada deportiva no se tienen que olvidar de dónde viene el deporte, que es de las montañas, y que tienen que mantener los esfuerzos para desarrollar o seguir desarrollando el deporte fuera de los muros artificiales y afuera, en la naturaleza. Bueno, me parece como muy atinada e interesante tu reflexión, porque para la mayoría de los amantes del montañismo,
no lo ven como un deporte per se, lo ven más como un estilo de vida, una filosofía, Claro. En cómo enfrentar la propia experiencia humana, ya que hay una serie de valores ahí que trascienden a la vida, y son importantes, y el hecho de que sea competitiva quizá aleja un poco ese principio, pero sin embargo... Mi opinión personal es que no la aleja, que por el contrario, el que el deporte esté más expuesto y esté más, digamos, que a la vista del público, va a hacer que el otro deporte que estaba, digamos, que bajo de mesa, salga afuera y la gente se interese cada vez más por lo que ocurre en las aventuras de las montañas. Que de hecho ha pasado así, por ejemplo, con escaladores como Tommy Caldwell y Alex Honnold, que Alex Honnold se acaba de ganar un Oscar, por ejemplo, por un documental de su vida de escalador. Y por eso yo creo que más bien el desarrollo de la escalada y de la escalada deportiva y competitiva trae al público o lleva al público las aventuras en general del montañismo y la escalada. Bueno, muy interesante tu reflexión. Con eso cerramos esta primera parte del programa y pueden ver la segunda parte para conocer quiénes son los atletas venezolanos que practican esta disciplina, la selección venezolana, y vamos a hacer un pequeño repaso de este momento histórico para el montañismo, que es el primer día de competencias de las Olimpiadas en Tokio 2020. Regresamos ahora nuevamente aquí a nuestro programa especial sobre la escalada deportiva en las Olimpiadas, y también, y para mí mucho más importante, hablar del movimiento de la escalada en Venezuela. Nos acompaña en este momento a través de una videollamada Manuel Escobar desde el estado Guárico. Es el director o entrenador principal de la selección venezolana de escalada deportiva, y bueno, queremos agradecer su tiempo y su disposición para hablar sobre cuál es la selección venezolana, qué perspectivas tenemos en el deporte, qué se puede hacer para el crecimiento y qué se puede hacer para concretar el sueño de que una selección venezolana esté presente en una olimpiada en la modalidad de escalada deportiva. Manuel, bienvenido a nuestra conversación. Manu, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación al programa. Bueno, ante todo, la escalada ha tenido un desarrollo súper importante en los últimos años, y bueno, obviamente el desenlace final de esto ha sido que hoy en día ya somos parte del ciclo olímpico, ¿no? Y somos un deporte olímpico, lo que nos es súper satisfactorio a todas las personas que hacemos escalada activamente, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel, ¿cómo viste tú el desarrollo de la escalada deportiva? ¿Cómo empezaste y cómo estás hoy? ¿Cómo crees que está hoy la escalada? Bueno, yo comencé, realmente al principio fue como un tipo de hobby, ¿no? Iba a escalar con mi hermano y con unos amigos de mi hermano como por diversión. Luego me tocó hacer un par de competencias en las que me invitaron. Me fue muy bien y bueno, quedé súper enchufado con el deporte. Y bueno, a raíz de eso he tenido un montón de competencias, de éxitos, y a lo largo del tiempo que he estado en el deporte he ido, digamos, evolucionando desde escalador a lo que soy hoy en día, porque prácticamente soy entrenador de la selección nacional de escalada. Bueno, de hecho Manuel fue hasta hace nada un atleta de la selección nacional. Él compitió en los años 2019, 2020, 2020. Compitió en 2020 en el Panamericano para tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos. Sin éxito, pero lo intentó. O sea que de alguna forma también eres parte de la selección venezolana. Así, yo incluso hago vida activa, ¿no? En lo que es la escalada deportiva. O sea, no solamente me dedico a entrenar atletas, sino que soy súper fan de la escalada. Y bueno, realmente no puedo simplemente dejar de escalar ya, pues sigue siendo un súper activo. Tengo proyectos actualmente en la roca, o sea, escalada un poco más informal, pero obviamente también del mismo nivel. Y bueno, que ahorita estoy preparándome para lograr esos proyectos, ¿no? Háblanos un poco sobre la selección venezolana.
¿Quiénes la integran? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Puedes contarnos un poco de eso? Bueno, la selección venezolana está bastante nutrida. Tenemos atletas del estado Guárico como principal formador de atletas, y debido a que la mayoría de los atletas forman parte de este estado. También tenemos atletas de Miranda, de Mérida y Barquisimeto. ¿Esos atletas participaron en alguna competencia como parte del ciclo olímpico para clasificar? ¿Cuáles fueron esas competencias y qué tan bien no fue? Bueno, en realidad ese es el punto y el detalle. Pues realmente tenemos muchísimo potencial con estos atletas, pero no tuvimos la capacidad de enviar a estos atletas a las competencias internacionales para lograr digamos la clasificación a estos importantes eventos, ¿no? Y cabe destacar que para poder mejorar tu nivel tienes que competir, y competir mucho, y pasar temporada, o sea, la temporada del circuito mundial para que tú subas el nivel. Si tú entrenas y te dedicas solo a entrenar para competir una vez al año, eso se ha demostrado que no sirve. Exactamente, bueno, esa es una de las ventajas. Nuestros atletas cuando logramos conseguir los patrocinios, todo esto, hacen una competencia al año, y el circuito lo conforman 30 competencias. Entonces la desventaja que tienen nuestros atletas con respecto al resto es infinita, por fogueo, por desempeño, por un montón de cosas, de factores que intervienen allí, por experiencia, por conocer el circuito, por conocer los competidores, por conocer incluso las características de la competencia, ¿no? Los agarres, los volúmenes, todo. O sea, todo es un montón de factores que intervienen en que el desempeño quizás no sea el que nosotros querramos, teniendo el potencial, porque sabemos que lo tenemos. Ya. Pero algo importante que quiero resaltar, el talento humano existe. O sea, sí tenemos atletas que tienen la capacidad de estar en el tope del mundo. Absolutamente. Sino que lo confirme Manuel, que fue subcampeón mundial de velocidad. Ajá, continúa. Bueno, no solo yo, realmente una camada detrás de mí, toda una generación de escaladores venezolanos con muchísimos resultados. Sí. Y eso te lo puede certificar cualquier persona en el mundo. Incluso estoy comentando con un compañero nuestro venezolano que está trabajando en España. Él trabaja con la selección belga y trabaja también con la selección de España. Nos dijo que él se acuerda que en un momento la escalada venezolana era potencia en el continente, y cuando iba a competencias internacionales pesaba. Llegaron los escaladores venezolanos y tenían peso. Un peso importante que nos hicimos como selección, ¿no? Obviamente ese peso ya no es tan importante por la falta de poder, la falta de competencia, la falta de roce en ese circuito internacional, que es lo que más que todo nos está afectando en este momento. Sí. Y también la infraestructura, ¿no? Nos está afectando un poco como el deporte ha evolucionado tan rápido, también ha evolucionado la infraestructura, el tipo de agarres, digamos que la estructura del armado de las rutas y de los problemas. Es decir, nosotros estamos en desventaja en ese sentido, que no tenemos esa infraestructura para adaptarnos a las exigencias modernas del deporte. Hacemos lo que podemos, pues nosotros hacemos nuestros propios volúmenes, tratamos de hacer inversión importante en empresas, pero realmente es minúscula lo que hemos logrado en ese sentido con respecto a la inversión tan grande que tienen los otros países. Sí. Una de las cosas que contribuye a que los deportes tengan más patrocinio y que tengan mucho más apoyo, sin lugar a dudas, es la masificación en la práctica y en el disfrute de las personas que ven. Si una persona en Venezuela quisiera llevar a sus hijos a que aprendan a escalar, o sea, ¿cómo podemos sembrar todavía más esa semilla por el amor o el gusto al deporte? ¿Qué piensan ustedes? Coco, comienza tú. Oye, yo pienso que uno de los atractores de la gente para que el deporte tenga más concurrencia
y se desarrolle es los espacios naturales. Tenemos varios espacios desarrollados, pero se pueden seguir desarrollando y explotando para que, digamos, que atraiga más gente hacia el deporte. Y el deporte siempre funciona como una pirámide. Si tú tienes una base grandísima y mientras mayor sea la concurrencia de esa base, tú vas a tener más probabilidad de tener un atleta de excelencia en la punta de la pirámide, que es el atleta que se realiza ya como experto. Todo ese camino es complejísimo para llegar a un atleta de nivel mundial, pero tiene que comenzar con una base grande, digamos que con una masa de atletas grandes que conozcan el deporte y empiecen a practicarlo de manera lúdica, como un juego, y que después se van especializando cada vez más hacia la excelencia deportiva, ¿no? ¿Y qué lugares hay en Venezuela donde se pueda iniciar eso? Que ya existan, ¿no? O sea, el estado Guárico, sé que, bueno, cuando yo empecé a escalar, la salida final del curso era escalar uno de los morros, ¿no? ¿Cómo está ese universo ahorita de lugares para ir a escalar? Manuel. Bueno, en nuestro sitio en particular de entrenamiento, que es acá en San Juan de los Morros, Guárico, tenemos el muro de escalada, que es el muro de escalada más completo del país. Es la sede de la selección nacional. Acá la selección nacional tiene las puertas abiertas cada vez que hay cualquier evento, cualquier situación, cualquier cosa de este tipo. También tenemos el sector de escalada en roca paurario, que es un sector bastante importante de escalada en roca del país. Ya en Caracas, la capital, Cúcuta, te dará un poquito más de los sectores que se encuentran en Caracas para la práctica de la escalada deportiva. En Mérida está otro muy buen gimnasio para escalar. Igual hay una buena zona de escalar en roca. Sí. Siempre te menciono la roca porque la roca es un complemento importante de la escalada deportiva, ¿no? Y esto lo utilizan bastante todas las escuelas importantes del mundo como su complemento para su entrenamiento. Ahora, Manuel, una pregunta. ¿Tú crees que para la masificación del deporte en el país hace falta construir también masivamente muros? Porque hemos visto que en otros lugares, por ejemplo, ¿muros de escalada? Sí, pues en Europa, en Estados Unidos, el deporte ha crecido muchísimo porque la masificación va dirigida hacia construir más muros, o sea, más espacios artificiales de escalada, pero que atraen mucha gente porque están en las ciudades, están donde sea, ¿no? Obviamente, esa respuesta te voy a decir siempre que sí. Y te voy a dar el ejemplo de Austria. Austria es un país súper pequeño, donde no sé cuántos son los habitantes, pero es un país realmente pequeño. Si lo buscas en el mapa, es una cosita que ni siquiera se ve en Europa. Y en cada ciudad de Austria hay un megamuro súper grande con una infraestructura increíble. Y Austria, estos últimos años, ha tenido siempre a escaladores importantísimos en la élite mundial, pues. O sea que esto nos da a entender que obviamente la infraestructura deportiva es sumamente importante. Y incluso tienen atletas ahora en las Olimpiadas, ¿no? Siendo un país tan pequeño, igual que Eslovenia. Tiene a Jacob Zuber y a Jessica Cruz, exactamente. Bueno. Ojo, y hay un caso particular, que es un caso más, digamos, más extremo, que es el caso de los eslovenos. Que los eslovenos tienen menos infraestructura, pero imagino que tienen muchísimos métodos también, muchísima calidad en su preparación, porque han logrado muy buen desempeño. Y todo el mundo escala. Exactamente, pero muchísima cantidad de personas, muchísimo. Te voy a decir, yo quería ir a Huaraz, en Perú, donde hay muchas rutas de gran dificultad abiertas por eslovenos, y cuando conocíamos a algunos siempre bromeábamos y que las mujeres cuando daban a luz se ponían encima de su mama una pequeña presa para que el niño se agarrara y se acostumbrara. No, bueno, yo creo que son así, porque son unos salvajes. Bueno, Manuel, vamos a ir cerrando ya esta conversación. Te agradecemos mucho. Si quieres dar unas palabras del sentimiento que tú tienes, ¿qué reflexión puedes darnos? ¿Cuánto te emociona que un día como hoy, que es
3 de agosto de 2021 la escalada deportiva debuta en unas Olimpiadas. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, imagínate, o sea, yo creo que el sentimiento que tengo yo es el mismo sentimiento que tienen todas las personas que practican este deporte a nivel mundial, porque es un paso súper grande que el deporte ha dado para su evolución, ¿no? Obviamente me fuera gustado que este paso fuera sido un poco antes y de repente si tuviéramos un representante en este importante evento, ¿no? Pero bueno, fue justo ahora y ahora nos toca trabajar futuro para lograr que la escalada venezolana esté presente en los Juegos Olímpicos. Así es, yo creo que va a haber esa posibilidad, digamos, en nuestro ADN como venezolanos y además estos años de inmensa dificultad que mucha gente lo ha asumido con mucha interés, va a dejar las lecciones necesarias para que como país podamos soñar en que nuestros atletas en todas las disciplinas, pero nosotros montañistas, particularmente en la escalada deportiva, podamos tener una selección en el futuro en las Olimpiadas. Gente como tú, Manuel, gente como Federico, son gente que está sembrando de una manera importante semillas en muchas personas, con su ejemplo, con su dedicación a las personas que entrenan. Estamos seguros de que ese sueño se hará posible en algún momento. Muchísimas gracias nuevamente, Manuel. Y bueno, continuamos en nuestra conversación sobre este día tan especial en que da inicio la escalada deportiva en Tokio. Gracias, Manuel. Saludos por allá a la gente. Chao. Bueno, Federico, estoy súper complacido de que en este día histórico hayamos hecho este programa especial sobre la escalada deportiva, su debut en Tokio. Repasamos un poco con mucho cariño esa breve historia de la escalada deportiva en Venezuela, de la cual tú has sido un protagonista desde su inicio. Y bueno, queremos invitar a la gente a que conozca más sobre esta disciplina deportiva. Hay lugares en Venezuela donde puedes practicar este deporte. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales o en las redes sociales de Federico, que es Fuconei, @Fuconei. Sí. En Instagram soy Fuconei, con I de Italia. Y bueno, invitarlos a que se unan con mucho entusiasmo a este deporte que tiene muchas implicaciones tanto para el cuerpo como para la mente y además una puerta increíble al universo del montañismo, que además de deporte es un estilo de vida tan necesario para el ciudadano del futuro. Yo creo que en el montañismo hay un valor muy importante, una representación de lo que es llevar la vida con integridad y también con preocupación y amor a la naturaleza. Así que bueno, síganos también, suscríbanse a nuestro canal YouTube para que puedan compartir y disfrutar de los próximos programas que haremos en torno al mundo de la aventura, los viajes y al montañismo. Bueno, Fuco, un gran placer. Gracias por invitarme. Sí, salud nuevamente de disfrutar de esta tarde tan agradable. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego.